En el siguiente video hablaremos sobre las ideas políticas de los autores que se mencionarán a continuación. Con sus influencias, hablaremos sobre sus orígenes y sus fundamentos políticos. Entonces, damos como terminada la introducción y procedemos con el video. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años, y a la que Aristóteles acudiría desde Estaquira hasta estudiar filosofía alrededor de 367, compartiendo de este modo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas. Platón nos expone su teoría política, que será revisada en el Político y en las Leyes, en la República, obra perteneciente a periodo de madurez. La República es una forma que tiene por objeto de discusión determinar en qué consiste la justicia. Consta de 10 libros que podemos agrupar en 5 partes, según los temas tratados. Primero, el libro primero, en el que se plantea el tema de qué es la justicia, sería una especie de prólogo al que seguirían. En el punto B, los libros segundo, tercero y cuarto, que tendrían por objeto estudiar la justicia en la ciudad ideal. El punto C, cuyas formas de organización, de gobierno, características de sus clases sociales, etc., se establecerán en los libros quinto, sexto y séptimo. El punto D, estudiando posteriormente los males que arrastran a las ciudades hacia la ruina y la injusticia, en los libros octavo y noveno. En el punto E, terminando la obra, con la condena de la poesía y de aquellas formas de arte que nos muestran una mala imagen de las cosas, así como una reflexión sobre el destino final del alma. Por supuesto que, en el curso de las sucesivas discusiones, serán tratados en la República otros temas de no menor importancia en la obra de Platón. Como ya hemos visto anteriormente, teoría de las ideas, antropología, teoría del conocimiento, etc. El tema, que es la justicia, se plantea, pues, en el libro primero, ofreciéndose diversas soluciones, según la opinión de los hombres buenos, la de los sofistas, etc., encargándose Sócrates, como es habitual en los diálogos platónicos, de demostrar las insuficiencias de las definiciones de justicia aportadas. Se plantea entonces la necesidad de encontrar un método que permita llegar a esa definición de un modo más preciso. El pensamiento político de Aristóteles es un elemento más de su pensamiento. No es la base como en el caso de Platón. El primer elemento fundamental del pensamiento político de Aristóteles es que el ser humano es social por naturaleza. Según Aristóteles, tenemos la inclinación natural de vivir en grupo. Puede ser con un objetivo bueno o malo. El pensador griego determina un sistema político basado en dos variables: el número de gobernantes y si el objetivo es bueno o malo. Para Aristóteles, si gobierna un solo ser humano y el sistema político es bueno, lo llamamos monarquía. Si es malo, es la tiranía. En el gobierno de unos cuantos, si el gobierno es positivo, tenemos la aristocracia, el gobierno en manos de los mejores. Si es negativa, tenemos una oligarquía. Si tenemos un sistema político donde gobiernan todos y el fin es bueno, tenemos el sistema político de la democracia. Si el objetivo es malo, tendremos la demagogía. En la historia política romana existió un historiador llamado Polibio, quien, a pesar de ser natural de Grecia, aportó grandes ideas sobre el estado político ideal a la cultura romana. Gracias a este mensaje se formuló por primera vez la posibilidad de un gobierno mixto. Polibio nació y estudió en Grecia, influenciado por el pensamiento platónico de la época. Posteriormente, y debido a la derrota de Grecia frente a los romanos, Polibio es capturado y llevado a Roma en calidad de rehén. A pesar de su condición griega, Polibio supo abrirse paso entre la aristocracia romana gracias a sus conocimientos políticos y la visión griega con la que exploró los conflictos políticos en Roma. Polibio, al finalizar las formas de gobierno planteadas por los griegos, idea los ciclos políticos. Plantea que una comunidad política se forma cuando hay una persona liderando.
esta con dotes especiales para poder agrupar a su pueblo y hacer que éste obedezca. De esta forma nacería la monarquía, la cual sufriría algunos cambios drásticos a consecuencia de que el rey envejezca o se corrompa. O sucedido por herederos que no están a la altura, el gobierno entra en crisis y desaparece transformándose en otro. Primero de monarquía a tiranía, pero este también comienza a decaer y una parte de la comunidad se revela las élites. Esto hace que se instale un nuevo gobierno, la aristocracia. Pero vuelve a suceder lo mismo y se convierte en oligarquía. No duró mucho tiempo, ya que el pueblo se vuelve a rebelar y de paso a la democracia, la cual se convertiría en una demagogia. Finalmente, se instala un jefe con el cual se volvería a la monarquía nuevamente. Después de estos cambios de regímenes políticos, Polibio destaca su inestabilidad para que la teoría de los ciclos políticos sea complementada con la teoría de las regiones mixtas, en donde se plantea lo que debe ser. Solivio manifiesta que para obtener una estabilidad política es necesario instaurar los elementos de varios regímenes políticos y no solo basarse en uno de estos. Esto quiere decir que si rescatamos lo mejor de cada régimen político, obtendríamos uno estable. Sustenta que, con más de 200 años de estabilidad interna, producto de la alternancia de diversos sistemas monárquicos con los cónsules, democrático con los comicios y aristocrático con el Senado, esta era la forma de asegurar que la mencionada estabilidad se mantenga en vigencia. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1227, de la noble familia de los condes de Aquino, en Rocaseca, Italia. Recibió la primera instrucción del Monte Cassino, ingresó a la Orden de Santo Domingo en el año 1243, recibe en Colonia las enseñanzas de Alberto el Magno, bajo la dirección de sus maestros. Enseña en París, teniendo como compañero a San Bonaventura, explica teología en Colonia, Roma y Nápoles, toma parte importante en el Concilio de Lyon y muere el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Posanova, cerca de Terracina. Fue canonizado en 1323 y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1567. Tomás de Aquino es también el pensador político de la Edad Media. Sus ideas políticas están contenidas principalmente en dos obras, sobre el gobierno de los príncipes y comentarios a la política de Aristóteles. Sus concepciones de la ley y la justicia se desarrollan en su magna obra, la Suma Teológica. El pensamiento de Santo Tomás se encuentra totalmente influido por la filosofía aristotélica. Distinguió 4 tipos de ley: eterna o que rigen el universo, divina, natural y humana o positiva. Definió la ley como algo natural, inmutable y universal. Afirma que la ley positiva hecha por el hombre degenera cuando se opone a los principios de la justicia. Identificó la ley natural con la voluntad divina, aunque distinguió la razón de la revelación. Siguiendo Aristóteles, afirmó que el hombre es un ser social por naturaleza, aunque proclamó el origen divino del Estado, inspirándose en San Pablo cuando dijo: no hay potestad que no provenga de Dios. El Estado, para Santo Tomás, es una realidad, una relación, un ser accidental en sentido aristotélico. El Estado, en definitiva, es para el aquinatense una unidad de orden. El Estado es tan real como la familia. Por eso es posible desarrollar una verdadera ontología o filosofía del ser del Estado a través de sus causas primeras. El Estado queda conformado mediante la acción de una forma sobre una materia, es decir, de una causa formal, el orden, sobre una causa material, la población, y según los neotomistas, el territorio. La causa final es el bien común. A los demás. Un ser personal, definible como sustancia individual de naturaleza racional. La persona, es decir, un ente constituido por el alma racional y la materia sustancialmente unida en cada hombre, con vocación de eternidad. Los hombres del siglo XIII integraban 2 sociedades, la Iglesia y el Estado. A lo largo de la Edad Media se había desarrollado una corriente denominada agustinismo teocrático que tendía a subordinar totalmente a emperadores y reyes a la potestad religiosa. Esta tendencia, también denominada papacerística, pretendía hipertrofiar la autoridad del ser sucesor de Pedro, extrayendo consecuencias exageradas de la teoría de las 2 espadas expuestas por el Papa Gelasio en el siglo V.
El aquinatense tiene claro que el reino de Cristo no es de este mundo y que el Señor es cabeza del cuerpo místico. El romano es vicario de Cristo en la tierra para guiar a los hombres en su peregrinaje terreno hacia la bienaventuranza eterna. Los escritos de Santo Tomás no sirven de sustento a ninguna teoría que sostenga el poder directo del pontificado sobre todo el mundo político, ni la potestad espiritual y la temporal derivan de ambas del poder divino. En el caso del Estado y la persona, Santo Tomás se aleja de los extremos. No considera el Estado un organismo de que el hombre sería solo una parte. Tampoco afirma un individualismo que llegue a negar la función del Estado y a sostener que este es un limitado producto artificial. Para el aquinatinense, el Estado es una realidad no sustancial, una forma plenaria natural de vida en común en la que los hombres son parte del sentido relativo. El hombre trasciende al Estado porque es el grado más alto en la escala de los seres naturales. Por ello, el hombre es de algún modo parte, pero no es absolutamente parte de la sociedad. Queda reservado en plenitud para Dios. Santo Tomás se aparta del totalitarismo, que aniquila al hombre como ser personal, y de las tendencias ultra individualistas que niegan a la sociabilidad y politicidad humanas, desconociendo los fines del Estado. En cuanto a este, hay fines que concierten a las formas plenarias de vida en común, la ética política. Para Santo Tomás, el fin del Estado es pues un bien, no particular sino común. El bien común es el conjunto de elementos y condiciones que favorecen el pleno desarrollo de la persona humana. Y a la justicia conmutativa, la justicia conmutativa es eminentemente individual y regula las regulaciones entre los particulares. La justicia distributiva ordena las relaciones de la sociedad con los individuos. Santo Tomás sostiene que la identidad esencial, la vinculación intrínseca, la subordinación y la dependencia del derecho a la justicia es lo recto y la realización de la justicia. En el caso de la prudencia, la política en la perspectiva tomista apunta al ordenar y al querer. Por ello, la virtud de la prudencia cumple un papel esencial en la materia política. Quien ignora cómo son y están verdaderamente las cosas no puede desarrollar ninguna acción política coherente, porque la política es un hacer que presume un saber, y el nexo entre el saber y el hacer es la prudencia. Esta virtud es la que provee un conocimiento no solo especulativo sino práctico, es decir, de la realidad en que se debe actuar. Por eso es esencial para la acción política. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió en la misma ciudad el 21 de junio de 1527. Su vida estuvo dedicada a Florencia, territorio que en aquella época experimentó los más diversos avatares políticos a la vez que se desarrollaba en ella el Renacimiento. Durante su infancia y juventud fue testigo del gobierno de Lorenzo de Medici, el Magnífico, y de la república inspirada por Savonarola. Entró en la política activa en 1498, tras la ejecución del fraile, ocupando el cargo de secretario de la Segunda Cancillería de Florencia. Las gestiones diplomáticas que desempeñó le permitieron viajar por territorios como Italia, Francia y el Imperio Alemán. En estos viajes entró en contacto con reyes, papas, cardenales y duques, pudiendo conocer acerca del comportamiento de estos dignatarios, del funcionamiento de las grandes monarquías autoritarias de la Europa moderna. Asistida a las acciones de César Borgia en la Romagna, dejó una profunda huella en sus escritos. Con la restauración en Florencia del poder de los Medici en 1512, Maquiavelo es encarcelado. Al poco tiempo es desterrado a la aldea de San Casiano. Aquellos años de destierro fueron los más fecundos en su actividad literaria. El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, la Mandragora. Desde el destierro intentó ganarse el favor de los Medici. Lo consiguió en 1525, fecha en la que recupera sus derechos políticos, pero apenas pudo volver a la política activa. La nueva caída de los Medici en 1527, tras el saco de Roma, se aparta definitivamente de la vida pública. Un mes más tarde murió. El Príncipe de Maquiavelo es una obra donde vuelca toda su experiencia de 15 años en la corte florentina. A través de 26 elecciones pretende instruir a los gobernantes para que fortalezcan sus estados y consecuentemente logren la felicidad de sus súbditos. El eje vertebrador del libro gira en torno a la idea de que solo un estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Sus reflexiones encajan con el panorama político de la época, periodo en el que se consolida el Estado moderno con las grandes monarquías.
Los soberanos autoritarios unificaron territorios mediante empresas bélicas y bodas reales. Optimizaron la administración de sus reinos, establecieron ejércitos permanentes y mejoraron la diplomacia. Este no era el caso de Italia, cuyos estados fueron presa de la ambición de otros países como Francia y España. Uno de los mayores deseos del autor fue llegar a ver una Italia políticamente unida, libre de la subordinación a los extranjeros. Esta pretensión la expresó en el capítulo 26 del Príncipe. Italia, habiéndose quedado como sin vida, espera saber quién será el que la cure de sus heridas. El escrito versa sobre las cuestiones de carácter universal. El poder, la gloria, la fortuna, la necesidad o la fortuna son temas constantes a lo largo de la historia política. Maquiavelo no se limita a contar sus experiencias, sino que elabora una serie de reglas, patrones de conducta que pueden servir para gobernar. Para ello se basa en la observación de la historia italiana reciente. En la obra considera que el hombre es de naturaleza perversa y egoísta, que solo se preocupa por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Por ello, el príncipe debe recurrir a la astucia, el engaño e incluso la crueldad, sin olvidar la principal virtud del gobernador, la prudencia. Esta virtud tiene que estar acompañada de destreza, intuición, tesón y astucia. En caso contrario, debe aparentar tener virtudes, pues la imagen de un príncipe es fundamental para la relación. Estas premisas convergen en la tajante separación de política y moral, resultando ámbitos distintos e incluso contradictorios. Si por el interés del Estado era necesario cometer una traición, esta se consideraba lícita, llegándose incluso a incidir en la necesidad de saber manipular situaciones valiéndose de los medios que se precisen para conseguir los resultados previstos. Hobbes nace en Inglaterra en 1558. Era considerado un hombre de gran especie intelectual, curioso y tímido. Su destino quiso que viviese en una época poco propicia para un amador de la paz y de la tranquilidad. Hobbes, desde su juventud, cogió horror a las discusiones político-religiosas sobre la interpretación de la Biblia y los derechos de la conciencia individual. En su opinión, estas discusiones debilitaban a Inglaterra, minaban la autoridad por su base y preparaban la guerra civil. Se ha sostenido, por un sector de la teoría política, que en el pensamiento de Thomas Hobbes existen algunos pensadores que actúan como predecesores de su pensamiento, tales como Bodino y en especial de Maquiavelo. De Bodino recogió estrictamente el concepto de carácter absoluto de la soberanía, la concepción de que ningún otro poder la supera. De Maquiavelo recoge algunos conceptos básicos, tales como la autoridad, superioridad e independencia estatal, por encima del individuo. Básicamente se puede conceptualizar que toda la concepción política de Hobbes está rodeada por la seguridad, de tal forma que su pensamiento puede explicarse a partir de la seguridad para todos los individuos, desde el momento mismo del origen del individuo o estado de naturaleza. Igualmente, para construir su teoría, Hobbes construye un ente artificial o ficticio, y le dota de todo lo necesario para darle forma a su creación política. No debe perderse de vista que el momento histórico en el que le tocó vivir a nuestro pensador era el momento histórico en el que existía un gran enfrentamiento entre distintos sectores sociales y quien detentaba históricamente el poder, la Iglesia. El enfrentamiento radicaba en que amplios sectores reales habían decidido agotar la obediencia hacia la Iglesia y hacen nacer una nueva forma de autogobierno, separando a la Iglesia de toda forma de gobierno civil. Hobbes inicia su teoría a partir de dicha separación, parte del individuo separado de lo religioso y lo considera un ser dotado de individualidad, autonomía o un ser rodeado de egoísmos propios. La base conceptual de esta separación es la razón. Recuérdese que estamos frente a un hombre nuevo, que sustenta sus decisiones en la voluntad y el libre albedrío y se materializan con la manifestación de la voluntad que cada individuo plasma durante y en sus actos. El fundamento de este individuo es también la cabal separación de él, de lo teológico y en el entendido de la sociedad no va a seguir dependiendo de los designios divididos para los asuntos seculares. Está definido completamente la separación del hombre y de Dios de los temas terrenales. La teoría política de Locke tiene algunos rasgos parecidos a la teoría de Hobbes, mientras que otros, en cambio, son diametralmente opuestos a su antecesor. Para empezar, Locke señala la importancia de los derechos individuales de las personas,
derecho a la propiedad, a la subsistencia, a la salud. El estado de naturaleza no es una lucha de todos contra todos. Como había señalado Hobbes, es importante destacar la igualdad y la libertad como principios sociales, pero sin sociedad no habría modo alguno de hacer respetar los derechos individuales. De ahí la necesidad de un pacto que posibilite la defensa de estos derechos. Es decir, para Locke, la sociedad surge como una especie de contrato en el que los individuos otorgan un poder al Estado, pero este no puede ni deber ser absoluto, a diferencia de la teoría de Hobbes. Al contrario, el Estado mismo es el que subordina a los intereses individuales. Otro de los elementos claves para entender la importancia de Locke en la historia del pensamiento político es su planteamiento acerca de la división de poderes en el sistema político. El poder no puede estar en unas pocas manos, puesto que esto facilitaría la corrupción del poder. Es necesario, por lo tanto, diferenciar entre tres tipos de poderes: el poder legislativo, encargado de elaborar las leyes; el poder ejecutivo, encargado de hacerlas cumplir, aplicar la ley y defenderla, sancionando su incumplimiento; y por último, el poder federativo, que se encargaría de representar a la comunidad ante posibles pactos, alianzas y pactos entre comunidades. La tradicional división de poderes diferenciará entre el poder ejecutivo y el judicial, pero esta distinción no se encuentra en la teoría de Locke. El objetivo del pensamiento político de Montesquieu, expresado en el espíritu de las leyes, es elaborar una física de las sociedades humanas. Su modelo, tanto en contenido como metodología, está más en la línea de lo experimental que lo especulativo. Adopta el análisis histórico, basado en la comparación. Arranca de los hechos, observando sus variaciones para extraer de ellas leyes. En esta obra se nos ofrece, además de la descripción de las idiosincrasias nacionales, las diversas formas de gobierno y sus fundamentos, así como los condicionantes históricos e incluso climáticos de esto. Elaboró un novedoso enfoque de las leyes, los hechos sociales y la política. Se desvane la clásica oposición entre las tesis iusnaturalistas y escépticas, que atribuían el fundamento de las leyes a la arbitrariedad de los legisladores. Consideraba más bien que las leyes proceden de las relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas y las relaciones sociales. De forma que no solo se opuso a la separación entre ley natural y ley positiva, sino que consideraba que son complementarias. Cada pueblo tiene las formas de gobierno y las leyes que son propias a su idiosincrasia y trayectoria histórica, y no existe un único baremo desde el cual juzgar la bondad o maldad de sus corpus legislativos. A cada forma de gobierno le corresponden determinadas leyes, pero tanto estas como aquellas están determinadas por factores objetivos tales como el clima y las peculiaridades geográficas, que según él intervienen tanto los condicionantes históricos en la formación de las leyes. No obstante, teniendo en cuenta dichos factores, se puede tomar el conjunto del corpus legislativo y las formas de gobierno como indicadores de los grados de libertad a los que ha llegado un determinado pueblo. La filosofía política se transmuta en una filosofía moral cuando establece un ideal político que defiende es el de la consecución de la máxima libertad aunada a la necesaria autoridad política. Rechaza abiertamente las formas de gobierno despóticas, pero para garantizarla al máximo, Montesquieu considera que es imprescindible la separación de poderes. Muy influenciado por Locke, desarrolla la concepción liberalista de este, y además de considerar la necesidad de separar el poder ejecutivo del poder legislativo, piensa que también es preciso separar el poder judicial. Esta separación de los tres poderes ha sido asumida y aplicada por todos los gobiernos democráticos posteriores. Los ideales de Rousseau sirvieron de inspiración a los teóricos de la Revolución Americana y Francesa. En la actualidad, se reivindica como padre de la democracia moderna. El pensamiento de Rousseau se debate entre una fuerte contradicción. Aunque pertenece a la Ilustración por su lucha contra el despotismo, su fe en los sentimientos naturales del hombre lo convierte en el precursor del romanticismo. Entre sus obras más importantes cabe destacar El contrato social y Emilio o Sobre la educación.
Rousseau intentará mostrar al hombre auténtico y no corrompido por la sociedad. Ello lo llevará a diferenciar entre el estado civil, que es la sociedad organizada, y el estado natural, situación en la cual se encontrarán los hombres antes de la creación de las sociedades organizadas. La concepción que Rousseau tiene del hombre en estado natural se contrapone, por ejemplo, a la de Hobbes, para quien el hombre es malo por naturaleza. Rousseau defiende, por el contrario, que el hombre es bueno por naturaleza, ya que se vuelve malo cuando produce la creación de las sociedades humanas, convirtiéndose entonces, tal cual decía Hobbes, en un lobo para el hombre. Además, Rousseau nos dice que lo que hace que el hombre abandone su estado natural será la aparición de las propiedades privadas, puesto que traerá consigo una creciente desigualdad. Rousseau propone reformar las sociedades actuales con el objetivo de crear un mundo de organización que permita mantener las ventajas de vivir en sociedad. Este problema se resolverá mediante el contrato social, que según Rousseau es un acuerdo mediante el cual cada participante se somete a la voluntad general. Así pues, mediante el contrato social, los individuos acuerdan aceptar la voluntad general, instaurando con ello la república o cuerpo político. La Revolución Americana constituye un hito en la historia contemporánea occidental, cuyo modelo institucional ha ejercido una influencia que llega hasta nuestros días, pues pasa por ser la primera democracia contemporánea. Así, los colonos americanos habrían empleado contra la metrópoli argumentos tomados de pensadores ingleses tales como Coke, Milton, Hareton, Locke, entre otros. De esta forma, la Revolución Americana podría ser descrita como una revuelta desde y contra Inglaterra. Los influjos ideológicos principales que conformaban la visión de la política y del Estado en las colonias provienen de fuentes que se pueden articular en tres grupos que, en orden decreciente de importancia, serían los siguientes. En primer lugar, las teorías de mediados y finales del siglo XVII, que engloban a parlamentaristas ingleses y liberales. En segundo lugar, la extracción europea, especialmente en la etapa de la Constitución, que incluiría a pensadores como Montesquieu y Rousseau. Finalmente, la antigüedad clásica, quizá especialmente figuras como Aristóteles o Polibio. También sería interesante apuntar la importancia de las doctrinas puritanas de hombres como William Penn, Thomas Hooker, que tuvieron gran fuerza en el siglo XVIII. Así, las ideas políticas más influyentes en los palomistas coloniales provienen esencialmente de Inglaterra. En especial se habían dirigido a las teorías nacidas en el fértil periodo de 1640 a 1720. Dicha etapa de la vida intelectual agitada conforma un acervo doctrinal que tiene un fuerte reflejo en la ideología norteamericana, como manifiestan con claridad diversos historiadores. Emmanuel Sieyès, que nació en Fréjus en 1748 y murió en 1836 en París, encabeza esa burguesía revolucionaria. Su labor literario se muestra con Ensayo de los privilegios de 1788 y principalmente ¿Qué es el tercer estado? De 1789. Sieyès quiere destruir los estamentos del antiguo régimen para que la nación prospere a través de trabajos particulares y funciones públicas. Solo lo que es el tercer estado pertenece a la nación, y esto debe ser si desaparecen los otros estamentos. Hay dos elementos: los miembros del tercer estado son iguales jurídicamente, negativamente, privilegiados. La nación es dueña de sí misma, tiene el poder y por tanto es soberana y puede darse a sí misma la ley, sin depender de la historia o las instituciones, asentándose en la voluntad común. La nación decide darse una ley fundamental, constituirse jurídicamente y darse a sí misma la constitución sin depender de lo existente. El poder constituyente es una voluntad primaria que no depende de nada, sino de sí misma. La razón de la nación como poder constituyente es dar instituciones constituidas, pero nunca puede adecuarse a la constitución, nunca puede tener una formación definitiva, porque es el inicio de todo. Se identifica con la revolución y parte de cero. No se sabe nunca cómo va a reaccionar el poder constituyente. Por eso no se adecua a la Constitución. La reforma constitucional será por tanto un poder constituyente derivado. Da un nuevo concepto de nación. La nación la forman los individuos libres, iguales, independientes, los que deciden unirse por las necesidades comunes y por el deseo de vivir en común. Es un concepto de nación subjetiva, la nación política. La fuerza de la mayoría frente a la minoría privilegiada es la voluntad nacional.
Edmund Burke fue un escritor, filósofo y político, quien es reconocido como el padre del liberalismo conservadurismo británico. Una de sus tendencias es el apoyar a los viejos liberales, mientras que le lleva la contraria a los liberales progresistas. Básicamente apoya la Revolución Francesa. Edmund Burke siempre fue un crítico que se oponía a la Revolución Francesa, y uno de los escritos que reflejan dichas opiniones es el de las reflexiones sobre la Revolución en Francia, en la que intercambia sus conocimientos. La característica fundamental de la propiedad es ser desigual. Cada persona tiene derecho a una parte del producto social total que es proporcional a la contribución a la producción. Aplicaría esto a la administración del Estado. No todos los seres humanos somos iguales y debemos contribuir por igual. El orden resultante de la evolución coloca a las personas en el lugar que les corresponde, competirán y si son buenos competidores estarán en la clase social más alta y si no en la más baja. Niega la afirmación abstracta de los derechos del hombre. Aplica la teoría de la perseveridad, la acción revolucionaria. Defiende la existencia de una aristocracia natural, que es la que debe gobernar la sociedad. Opina que sea importante la libertad, pero adquirida al modo inglés, es decir, a través de un modelo evolutivo. Frente a eso, el estado de la naturaleza de libertad no tiene sentido y es ficción. Por tanto, los derechos humanos son pura metafísica, pues no tienen en cuenta la auténtica naturaleza humana. Por tanto, la abstracción de los derechos humanos niega al hombre empírico y crean un hombre que solo existe en la imaginación de los filósofos. La libertad solo existe en las sociedades en las que se ha hecho posible a través de un largo proceso evolutivo, y con muchas sociales se hace falta, pero no basadas en las ideas ilustradas. Entonces el conservadurismo no busca y teme el cambio por perder lo bueno adquirido. Luego contextualiza las ideas nuevas en el entorno que deben aplicarse. No puede eliminar por decreto la familia o el nacionalismo, por ejemplo, porque se han gestado a lo largo del tiempo. No está en nuestra mano alterar el rumbo del mundo, sino que esto debe suceder de forma natural. El pensamiento de Burke, sin embargo, tiene una contradicción entre conservar lo que sucede en el mundo y a la vez permitir que se es libre, pues no hay libertad si se nos impone lo que es ser libre. Alexis de Tocqueville fue un pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Fue también un teórico del colonialismo, concretamente a través de sus estudios de la colonización francesa de Argelia. Abogó también por la caridad privada en lugar de la ayuda del Estado, para el cuidado de los pobres, lo que han encomiado los conservadores estadounidenses, especialmente a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Tocqueville coincide con Maquiavelo y Montesquieu al hermanar los términos república y democracia. Es Tocqueville quien al calificar el sistema por el constatado en Norteamérica le llama democracia representativa. Criticó con fuerza ciertos aspectos de la democracia estadounidense. Pensaba, por ejemplo, que la opinión pública tendía hacia la tiranía y que el gobierno de la mayoría podía llegar a ser tan opresivo como un gobierno despótico. Su obra está basada en sus viajes a Estados Unidos y es una referencia obligada para entender ese país, en particular durante el siglo XIX. Se considera como uno de los defensores históricos del liberalismo y de la democracia. Fue anticolectivista y una de las referencias de los liberales. Saint-Simon fue uno de los más importantes pensadores de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante su vida fue testigo y partícipe de los grandes acontecimientos que transformaron el mundo feudal, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia en los Estados Unidos. Es por ello que, al igual que otros utopistas como Follett, Owen o Bailey, busca mediante la reflexión filosófica ofrecer claves para la realización más adecuada de la nueva figura del mundo que emerge, la modernidad capitalista. Para lograrlo, propuso la distinción que se da entre las abejas y los zánganos. Pero una vez caracterizada la sociedad futura, era necesario saber cómo lograrla. Guita Ionescu, autor de la selección de textos y de una elaborada introducción, ha querido destacar la filosofía política del pensador francés, analizando su intento de elevar la política a ciencia positiva. El análisis de sus conceptos principales como poder, sociedad industrial, economía, ciencia y organización política, entre otros. Su tesis prefiguradora del dominio de los técnicos, su propuesta de conformación de un parlamento internacional que hoy podía encontrar su expresión en la Unión Europea. La importancia de la educación de los ciudadanos para la conformación de la nueva sociedad. El estado de transición y un nuevo cristianismo que se opondría a los procesos de la institución de la Iglesia. En este libro se encontrarán elementos para situar en forma histórica la crisis social de los siglos XVII y XIX.
para pensar la utopía, pero también para visualizar algunos de los fenómenos que se observan en el mundo actual. El marxismo es el conjunto de ideas filosóficas, económicas, políticas y sociales que fue diseñado y desarrollado por Carlos Marx y su colaborador Friedrich Engels a mediados de 1848 con el fin de poner fin a la lucha de clases existente en el capitalismo, también conocido como socialismo marxista o socialismo científico. El marxismo es un sistema ideológico que critica radicalmente al capitalismo y proclama la emancipación de la humanidad en una sociedad sin clases igualitarias. Fue en Rusia que el socialismo marxista tuvo mayor repercusión, sirvió de inspiración para el Partido Obrero Socialdemócrata ruso y fundamentó la creación del primer Estado socialista, como fue la Unión Soviética en 1917, dividiendo el mundo en capitalista de un lado y socialista del otro. Es una doctrina política, social y económica creada por Carlos Marx, ligada fuertemente al comunismo y al socialismo. Esta se produce mediante tres bases: el análisis del pasado a través de la lucha de clases y el materialismo histórico, la crítica al presente a través del análisis del capitalismo y la necesidad de un futuro basado en una sociedad igualitaria o comunista en donde el Estado esté en manos de los obreros. La base de esta doctrina o del movimiento fue el Manifiesto Comunista, un texto publicado en 1848 por Carlos Marx y Friedrich Engels, en donde mencionan los anteriores tres puntos que conforman la base del movimiento marxista. Una de sus características es el fin de la desigualdad de clases y la creación de una única clase. El fin de la propiedad privada, al contrario, buscaba la propiedad pública. El salario de un trabajador debe ser determinado por la cantidad de beneficios que éste produce. Este es el concepto de plusvalía que plantea el marxismo. El valor de la mercancía lo marca la cantidad de trabajo que fue necesario para producirla. Critica al capitalismo por la desigualdad que éste plantea en la sociedad, en donde los burgueses obtienen el mayor beneficio y el trabajador recibe el mínimo. La sociedad ideal es una sociedad sin clases y sin gobernante, con solo una base administradora que sirva para satisfacer las necesidades del pueblo y trates a todos por igual, eliminando las clases. Por otro lado, la centralización de la economía y medios de producción, así como la estandarización de precios en el Estado. Tuvo como base este movimiento el socialismo utópico, creado por Robert Owen, Saint-Simon mencionado anteriormente y Charles Fourier. Llegando al final del video, queríamos decir por parte mía y de mi compañero Matías Bento que a lo largo del año hemos aprendido muchas formas de pensar, qué hacer y qué no hacer, pero más que nada aprendimos a ser mejores personas. Aunque sea difícil de verlo, quedamos muy satisfechos con la cantidad de cosas que aprendimos. Sin más que decir, damos como finalizado el video, aclaramos que todo este video fue grabado y editado por nosotros dos. Sin más que decir, los saludamos en nombre de Franco y Matías. Nos vemos.